Encontrándose demasiado sola en su gran casa de Dublín, la condesa de Lindon invitó a su amiga Miss Amelia a pasar con ella la temporada en la ciudad y, en un rasgo de bondad maternal, también envió a buscar a su hijo, el pequeño Bullingdon, y a mi antiguo conocido, el preceptor, para que le hiciera compañía en la capital. Un gran carruaje familiar trajo al chico, a la heredera y al preceptor desde el castillo de Lindon, y yo decidí aprovechar la primera oportunidad para realizar mi plan. No tuve que esperar mucho. Ya he dicho en otro capítulo de mi biografía que por esta época el reino de Irlanda se veía acosado por varias partidas de bandidos, quienes bajo los nombres de los White Boys, muchachos blancos, Oak Boys, muchachos de roble, y los Steel Boys, muchachos de acero, y con capitanes a su cabeza asesinaban a los procuradores, incendiaban los graneros, robaban y lisiaban el ganado e imponían su ley donde podían. Una de esas bandas, o varias de ellas, por lo que sé, estaba mandada por un personaje misterioso llamado el Capitán Thunder, Trueno, cuyo negocio parecía consistir en casar a las parejas con o sin el consentimiento de alguno de sus miembros o de sus padres. La Gaceta de Dublin y el Mercury, que se publicaban por aquella época, era el año 1772, contenían numerosas proclamaciones del Lord Teniente en las que se ofrecía recompensas por la detención de este terrible capitán Thunder y de su banda, describiendo con detalles algunas explosiones de salvajismo de este ayuda de campo de Himeneo. Decidí hacer uso, si no de los servicios sí del nombre del capitán Thunder, con objeto de que mi primo Ulrich entrara en posesión de la joven y de sus 10.000 libras anuales. Ella no era una gran belleza, pero supongo que él amaba más el dinero que la propietaria. Como consecuencia de su viudez, Lady Lindon no podía frecuentar aún los bailes y fiestas que tenía de costumbre de ofrecer la hospitalaria nobleza de Dublín, pero su amiga, Miss Killjoy, no tenía tales motivos para mantenerse apartada y se sentía dichosa de poder asistir a cualquier reunión en la que fuera invitada. Regalé a Ulrich Brady un par de elegantes trajes de terciopelo y gracias a mi influencia obtuve para él invitación a muchas de las más elegantes fiestas, pero él no había tenido ni mis ventajas ni mi experiencia sobre los modales de la corte. Era tan huraño con las damas como un jovenzuelo y apenas podía bailar el minué mejor que un burro. De este modo progresó muy poco en el corazón de su amada. En realidad me di cuenta de que ella prefería la compañía de otros jóvenes caballeros a la de él, pues ellos estaban más acostumbrados a las salas de baile que el pobre Ulrich. Mi primo tuvo la primera impresión sobre la heredera y sintió su primera llama de amor en la casa de su padre, un Killjoy, a donde solía acudir para cazar y emborracharse con el anciano caballero. De cualquier modo soy bastante bueno para casarme con ella, decía Ulrich con un suspiro, y si se trata de beber o de cabalgar a campo traviesa no hay otro hombre en Irlanda que tenga mejor oportunidad que yo con Amelia. No temáis, Ulrich, le decía yo, tendréis a vuestra Amelia o dejaré de llamarme Redmond Barry. Milord Charlemont, uno de los nobles más elegantes y distinguidos de la Irlanda de aquellos días, un exquisito hombre de buen entendimiento y juicio, un caballero que había viajado mucho por el continente, donde tuve el honor de conocerle, ofreció un magnífico baile de máscaras en su casa de Marino y unas pocas millas de distancia de Dublín, en el camino de Dunleary, y decidí que fuera en esta fiesta donde Ulrich encontrara su felicidad para toda la vida. Miss Killjoy fue invitada al baile, así como el pequeño Lord Bullingdon, que también ansiaba asistir. Se acordó que el muchacho iría bajo la vigilancia de su preceptor, mi viejo amigo, el reverendo Mr. Rant. Me enteré de cuál sería la carroza en la que el grupo acudiría al baile y tomé mis medidas en consonancia con mis informes. Ulrich Brady no estaba presente. Ni su fortuna ni su calidad eran suficientes para procurarle una invitación a un lugar tan distinguido, y 3 días antes hice correr la voz de que había sido detenido por deudas, un rumor que no sorprendió a nadie de los que la conocían. Aquella noche aparecí vestido de un personaje que me resultaba muy familiar, el de soldado raso de la guardia del rey de Prusia. Me hice una máscara grotesca con una inmensa nariz y unos enormes bigotes, y hablé en una mezcla de inglés y alemán en la que predominaba este último idioma, y a mi alrededor se arremolinó una verdadera multitud, riendo ante mi divertido acento y cuya curiosidad aumentaba por el deseo de conocer mi antigua historia. Miss Killjoy se disfrazó de princesa antigua, con el pequeño Billy Bullingdon como paje de los tiempos de la caballería.
Llevaba el pelo empolvado, un jubón de color rosa, verde guisante y plata, y tenía un aspecto muy elegante y coquetón, yendo de un lado a otro con la espada que yo le regalara al costado. En cuanto a Mr. Rand, se vistió solemnemente de dominó y acudió con tanta frecuencia al buffet y comió tanto pollo frío y bebió tanto ponche y tanta champaña como para satisfacer a una compañía de granaderos. El lord teniente iba de un lado al otro, nervioso. El baile fue magnífico. Miss Killjoy tuvo numerosos acompañantes, entre los que estaba yo mismo, que pude bailar un minué con ella, si es que aquella torpe forma de moverse de la heredera irlandesa podía ser considerada como un baile. Tuve entonces ocasión de hablarle de mi pasión por Lady Lyndon, empleando los términos más patéticos y rogándole que interpusiera su favor ante su amiga. El grupo del castillo de Lyndon inició el regreso a casa a las 3 de la madrugada. El pequeño Bullingdon se había quedado dormido desde hacía tiempo en uno de los sofás de Lady Charlemont. Mr. Rand hablaba con una voz muy ronca y andaba de un modo muy inseguro. Una joven de los tiempos actuales quedaría alarmada al ver a un caballero en tales condiciones, pero esto era muy corriente en aquellos tiempos alegres, en que un caballero era considerado como un lechero si no se emborrachaba un poco de vez en cuando. Junto con algunos otros caballeros vi a Miss Killjoy subir a su carruaje. A través de la multitud de andrajosos mandaderos, conductores, mendigos, hombres y mujeres borrachos que siempre solían esperar alrededor de las casas de los grandes hombres cuando se celebraban fiestas, vimos cómo partía el carruaje con un hurra de la multitud. Después regresé al comedor donde hablé alemán, me uní a los 3 o 4 borrachines que aún quedaban en un coro alemán y ataqué los platos y la bebida con gran resolución. —¿Cómo podéis beber así, llevando esa enorme nariz? —me preguntó un caballero. —Idos y que os cuelguen —contesté muy en serio, dedicándome de nuevo al vino, entre las risas de los demás, que me permitieron seguir comiendo en silencio. Había allí un caballero que había visto marchar al grupo del castillo de Lyndon y con quien hice una apuesta que perdí, y a la mañana siguiente le visité para pagársela. Puede que sorprenda al lector ver enumerados estos insignificantes detalles, pero lo cierto es que no era yo quien estaba en aquel baile, sino mi mayordomo alemán, que era de mi misma estatura y que, vestido con mi máscara, pudo pasar perfectamente por mí. Cambiamos de ropas en un carruaje situado cerca del de Lady Lyndon, que luego se puso en marcha tras él, alcanzándole. El pesado vehículo que transportaba al amado objeto de los sentimientos de Ulrich Brady no se había alejado mucho cuando, en medio de un profundo sendero del camino, experimentó de pronto una tremenda sacudida. Un criado, saltando desde la parte de atrás, gritó «¡Alto!», advirtiendo al cochero que se había salido una rueda y que resultaría peligroso continuar solo con 3. En aquellos tiempos todavía no se había inventado los caballetes para ruedas, como han sido inventados posteriormente por los ingeniosos constructores de Lord Acre. Excuso decir cómo se salió el pivote de la rueda, pero es posible que fuera extraído por alguno de los bribones de la multitud que se encontraba ante la mansión del Lord Charlemont. Miss Killjoy sacó la cabeza por la ventanilla, gritando, como suelen hacer las mujeres. Mr. Rand se despertó de sus nebulosos sueños y el pequeño Bullingdon, levantándose y desenvainando su pequeña espada, dijo: «No temáis, Miss Amelia, si se trata de bandoleros, estoy armado». Aquel joven bribón tenía un espíritu leonino, esa es la verdad, y debo admitirlo así a pesar de todas las disputas que más tarde tendría con él. En aquellos momentos llegó el carruaje que había estado siguiendo al de Lady Lyndon, y el cochero, al ver el desastre, detuvo el vehículo, descendió y pidió amablemente a la dama que le hiciera el honor de utilizar su vehículo, que estaba tan limpio y era tan elegante como pudiera desear cualquier persona de la máxima calidad. Al cabo de un minuto o dos se aceptó esta invitación. El cochero del carruaje de alquiler prometió llevar a sus invitados a Dublín en un santiamén. Thady, el mayordomo, propuso acompañar al muchacho y a la joven, y el cochero, que llevaba a un amigo aparentemente bebido sobre el pescante, le dijo que subiera atrás, pero como el lugar donde Thady debía ir de pie estaba cubierto de púas, destinadas a evitar a los chicos de la calle, que gustaban de dar un paseo gratis, la fidelidad del mayordomo no le indujo a arrostrarlas y finalmente fue convencido de permanecer con el carruaje averiado, para el que tanto él como el cochero empezaron a fabricar un pivote de un seto cercano. Mientras tanto, y aunque el cochero del vehículo de alquiler condujo con rapidez, el grupo que conducía empezó a considerar que aquella resultaba ser una distancia demasiado larga hasta Dublín. ¿Cuál no fue el asombro de Miss Killjoy cuando, al asomarse por la ventana, solo vio un paisaje solitario,
sin signo alguno de edificios ni de ciudad. Inmediatamente comenzó a gritarle al cochero, ordenándole que se detuviera, pero el hombre se limitó a fustigar aún más a los caballos, gritando: «No os asoméis, vamos por un atajo». Sin embargo, Miss Killjoy siguió gritando, el cochero fustigando, los caballos galopando, hasta que de repente aparecieron 2 o 3 hombres desde un seto a quienes ella gritó pidiendo auxilio. En aquel momento el joven Bullingdon abrió la portezuela y saltó valientemente, rodando sobre cabeza y pies al caer, pero levantándose en un instante y desenvainando su pequeña espada y corriendo tras el vehículo, gritó: «¡Por aquí, caballeros! ¡Detened al bribón!». «¡Alto!», gritaron los hombres. Ante esta orden el cochero detuvo el vehículo con una extraordinaria obediencia. Durante todo aquel tiempo Rand había permanecido borracho en el carruaje, teniendo únicamente una semiconciencia de lo que estaba ocurriendo. Los recién llegados, campeones de la desgraciada femenina, mantuvieron una breve consulta, miraron al joven lord y se echaron a reír con fuerza. «No os alarméis», dijo el jefe, acercándose a la portezuela. «Uno de mis hombres subirá al pescante junto a este traicionero bribón, y con vuestro permiso mi compañero y yo nos acomodaremos en el interior y nos aseguremos de que seáis conducida a casa. Estamos bien armados y os podemos defender en caso de peligro». Diciendo esto, y sin añadir nada más, subió al vehículo siendo seguido por su compañero. «¡Deteneos!», gritó el pequeño Bullingdon con indignación. «¡Abrid paso al Lord Visconde de Bullingdon!». Y el muchacho se situó ante el recién llegado, que estaba a punto de subir al vehículo. «Apartaos, milord», le dijo el hombre en un tono recio, empujándole a un lado. Ante esto, el chico empezó a gritar: «¡Ladrones!». Desenvainó entonces su pequeña espada, hizo correr al hombre y hubiera terminado por herirle, pues una espada pequeña puede herir tan bien como una grande, si su oponente, que iba armado con una espada normal, no le hubiera arrebatado el arma al muchacho con un golpe de suerte. La espada salió volando sobre la cabeza del joven, dejándole horrorizado, apenado y desconcertado. Entonces el hombre se quitó el tricornio e hizo una gran reverencia ante el pequeño lord, sabiendo a continuación el carruaje cuya puerta fue cerrada por su compañero, quien después montó en el pescante. Miss Killjoy pudo haberse echado a gritar, pero supongo que sus gritos se detuvieron ante la vista de una enorme pistola de arzón que sacó uno de los hombres, quien dijo: «No se os hará ningún daño, madame, pero si gritáis tendremos que amordazaros». Todos estos sucesos ocurrieron en un espacio de tiempo extraordinariamente breve, y cuando los 3 invasores se hubieron apoderado del carruaje y el pobre y pequeño Bullingdon fue dejado en el suelo, aturdido y asombrado, uno de ellos, sacando la cabeza por la ventanilla, le dijo: «Milord, si me permitís unas palabras». «¿Qué?», preguntó el muchacho, empezando a lloriquear. Solo tenía 11 años de edad y su valor había sido excelente hasta entonces. «Solo estáis a 2 millas de Marino. Regresad a pie hasta que encontréis una gran piedra. Entonces doblad a la derecha y seguid recto hasta que lleguéis al camino principal, donde hallaréis fácilmente el camino de regreso a casa. Y cuando veáis a vuestra madre, la señora condesa, decidle que el capitán Thunder le envía sus saludos y que Miss Amelia Killjoy se va a casar». «¡Oh, por el amor del cielo!», suspiró la joven. El vehículo inició suavemente su marcha y el pequeño noble quedó solo cuando ya empezaba a amanecer. Estaba muy asustado y no era para menos. Pensó en echar a correr tras el carruaje, pero le fallaron sus pequeñas piernas y su coraje. Se quedó finalmente sentado sobre una piedra, llorando de rabia por aquella humillación. De este modo fue como Ulrich Brady hizo lo que llamé un matrimonio a la Sabina. Cuando se detuvo con sus 2 compañeros en la casa del campo donde se iba a celebrar la ceremonia, Mr. Runt, el sacerdote, se negó al principio a llevarla a cabo, pero se colocó una pistola junto a la cabeza del infortunado preceptor y se le dijo entre terribles juramentos que su miserable cerebro sería volado en pedazos, y así fue como consintió en celebrar la boda. Al parecer, a la hermosa Amelia se la indujo a aceptar de un modo similar, aunque no sé nada de esto, pues en cuanto organizamos la boda regresé a la ciudad con el conductor del carruaje y tuve la satisfacción de comprobar que Fritz, mi alemán, había llegado antes que yo. Había vuelto en mi propio carruaje, vestido con mis ropas, sin que nadie hubiese descubierto el cambio y habiendo cumplido mis órdenes tal y como se las di. El pobre Rand regresó al día siguiente en un estado lastimoso, manteniendo silencio en cuanto a su participación en los sucesos de la noche anterior y contando una sombría historia según la cual se le había emborrachado, asaltado y atado y dejado finalmente en el camino, donde fue recogido por un vehículo procedente de Wicklow que iba a llevar provisiones a Dublín y que le encontró desamparado en medio del camino. No hubo ninguna forma de comprobar su participación en la conspiración.